En este tercer video de la sesión 18, eh, que ha tratado sobre la reducción del volumen líquido extracelular, analizaremos cuál es la secuencia de respuesta a los cambios crónicos de volumen líquido extracelular. Bien, hemos planteado que un aumento en la ingesta de sodio, dado que induce aumento en la osmolaridad de los líquidos corporales, esto desencadena una respuesta por parte del sistema de sed hormona antidiurética que nos lleva a tomar agua, de suerte entonces que tarde o temprano lo que tenemos es un aumento de volumen líquido extracelular. Este aumento de volumen líquido extracelular entonces aumenta las presiones de llenado cardiovascular, y por otro disminuye hematocrito y proteínas. El aumento de presiones de llenado se da a todos los niveles del aparato cardiovascular, y de suerte entonces que el aumento de presión venosa, por una parte, con aumento de presión arterial, de presiones de llenado y presión capilar, desencadena entonces la inactivación de los mecanismos antinatriuréticos, antidiuréticos y presores, y por lo tanto disminución en los niveles de angiotensina, aldosterona, hormona antidiurética y ANSER. Por otra parte, lleva a activación de los mecanismos natriuréticos, diuréticos y dilatadores, con aumento de péptido natriurético auricular, óxido nítrico, prostaglandinas y la amplificación del mecanismo presión natriuresis. Teniendo incremento en las presiones de llenado, con inactivación de los mecanismos antinatriuréticos, la activación de los mecanismos natriuréticos y diuréticos y la operación de los factores físicos y hemodinámicos, entonces esto da lugar a una respuesta integrada que consiste en aumentar la excreción de sodio y agua, pero a la vez hay disminución de resistencia periférica total y salida de líquido desde el espacio vascular al intersticial. Hemos platicado también de la relación presión-natriuresis, cuando en principio la variable independiente es el cambio de presión y la variable dependiente es el flujo sanguíneo renal o la excreción de sodio y el flujo urinario. Hemos dicho que estrictamente hablando, estas relaciones que están descritas aquí no deberían de llamarse relaciones presión-flujo o presión natriuresis o diuresis, deberían de llamarse estrictamente relaciones flujo-presión, natriuresis-presión y diuresis-presión. Cabe decir que estas relaciones pueden ser agudas, subagudas o crónicas. Y quiero insistir, en este caso la variable independiente es la modificación de la presión arterial y la variable dependiente es el cambio en flujo o el cambio en la excreción de sodio y agua. Ahora voy a platicarles de otro tipo de curva que estrictamente hablando sería en estricto sentido una curva realmente presión-natriuresis. La manera como esta curva presión-natriuresis, la cual voy a describir, se construye en principio tomando a la ingestión y pérdida de sodio como la variable independiente y a la presión arterial media como variable dependiente. Por razones de facilidad, las gentes que describieron esta relación presión-natriuresis consideraron inconveniente el invertir los ejes, de manera entonces que decidieron dejar la presión en el eje de las X y
la variable independiente en el eje de las Y's. Pero estrictamente hablando, esta es una relación delta Y sobre delta X, y por lo tanto es una relación que en principio sería una relación presión natriuresis, porque en principio la presión arterial es el delta Y la ingestión o pérdida de sodio sería el delta X. Bien, esta curva se construye bajo condiciones crónicas y de una manera muy fácil, y esto se hace esencialmente a nivel clínico. Entonces se le pide al sujeto que en principio durante 5 días consuma una dieta baja en sal, y después de 5 días de estar consumiendo esta dieta baja en sal, se le cita al consultorio y se le mide la presión arterial con un esfigmomanómetro, como lo hemos hecho anteriormente en el curso de cardiovascular. Luego se le pide al mismo sujeto que consuma una dieta normal en sal, y entonces durante 5 días, y a los 5 días vuelve al consultorio y se mide la presión arterial de nueva cuenta con un esfigmomanómetro. Y logrado esto, entonces se le pide finalmente que durante 5 días consuma una dieta alta en sal, y al final de los 5 días entonces se le vuelve a medir la presión arterial, y encontramos que la presión arterial después de consumir una dieta baja durante 5 días tiene aproximadamente un valor cercano a la presión arterial media normal. Pero lo sorprendente es que cuando consume una dieta normal en sal, la presión arterial también anda exactamente en el mismo nivel. Y cuando consume una dieta alta en sal, de nueva cuenta, tiene una presión arterial del orden de 100 milímetros de mercurio. De manera que si juntamos esos 3 puntos, entonces esto nos da lugar a una curva que se conoce como la curva presión natriuresis crónica, que también se le conoce como curva de función renal crónica. La condición aquí es que se le dé oportunidad al sujeto a que en cada una de estas dietas entre en balance, y para eso se le da mínimo 5 días. Y al final de cada una de estas etapas se le mide la presión arterial. El substrato de esta curva presión natriuresis crónica se asume está sustentada en 3 curvas natriuresis presión, de las que acabamos de escribir hace unos minutos, pero generadas en condiciones de dieta baja en sal, en dieta normal en sal y en dieta alta en sal. Todas ellas después de haber estado en cada una de estas dietas por lo menos 5 días. De suerte entonces que estas curvas que están de substrato a la curva presión natriuresis, insisto, son curvas natriuresis presión, representan en principio el punto sobre el cual en cada una de estas dietas estaría funcionando el riñón cuando se incrementara su presión arterial y se evaluara la pérdida excretora de sal. Bien, bajo esta consideración, entonces, vamos a plantear qué es lo que sucede con los elementos de esta ecuación, presión arterial media es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica, en condiciones iniciales en las que, partiendo de una dieta
normal en sal, uno aumentara la ingesta de sodio de manera duradera. Bueno, en principio, lo que se esperaría es que al aumentar la ingesta de sodio de forma duradera, aumentara el gasto cardíaco y en principio que la resistencia periférica total permaneciera sin cambio, de suerte entonces que eso induciría que aumentara la presión arterial media. En una etapa intermedia, es decir, pasaríamos de esta condición de una dieta normal a una condición en la que nosotros aumentáramos la ingesta de sal, ¿ok? Y eso significa entonces que de estar en esta curva generada, esta curva natriuresis-presión generada en condiciones de una dieta normal en sal, entonces al momento en que nosotros ingiriéramos una dieta alta en sal, esta curva mostraría un desplazamiento hacia la izquierda hasta el punto en el que la presión arterial en esta nueva circunstancia en esencia fuera semejante a la que tenía en condiciones previas. Para ello, entonces, es menester que disminuya la resistencia periférica, el gasto cardíaco con el tiempo aumentará, pero estará aumentado, pero en mucho menos magnitud, y la presión arterial entonces empieza a desplazarse de este valor de 160 que está aquí, por ejemplo, hacia valores de la normotensión. De manera que la etapa final en esta circunstancia sería que disminuyera la resistencia, el gasto cardíaco estuviera discretamente aumentado, y dado que estos dos están funcionando de manera recíproca, entonces la presión arterial en esencia fuera esencialmente normal. Esto que acabo de plantear aquí podría plantearse de manera semejante, nada más que al contrario, cuando bajáramos la ingesta de sal de una dieta normal a una dieta baja. Entonces, si nosotros disminuimos nuestra ingesta desde este punto hasta este punto, entonces esta curva natriuresis-presión va a sufrir un desplazamiento hacia la derecha, de manera entonces que en el punto, este punto C que tengamos aquí, representaría la condición final de haber disminuido la dieta desde una dieta normal a una dieta baja. Bien, la razón por la que estas curvas natriuresis-presión se desplazan en condiciones de que uno aumente la ingestión de sal o disminuya la ingestión de sal, entonces es debido, para el caso de que queramos analizar qué sucede cuando aumenta la ingestión de sal, entonces en principio lo que sucede es que hay vasodilatación renal con aumento en el KF, hay disminución en la reabsorción tubular de sodio, el sistema renina-angiotensina se inactiva, la aldosterona se inactiva, hormona antidiurética se inactiva, ANSER se inactiva, proteínas y hematocrito disminuye, y por otro lado se activan los mecanismos natriuréticos, péptido natriurético y mecanismos natriuréticos interrenales, y aparte entonces habría vasodilatación periférica. Por el contrario, cuando pasamos de una dieta normal a una dieta baja en sal, la curva natriuresis-presión sufre un desplazamiento hacia la derecha, y eso en principio viene acompañado por vasoconstricción renal con disminución del KF, aumento en la reabsorción de sodio y activación de los mecanismos antinatriuréticos y supresión de los mecanismos natriuréticos con vasoconstricción periférica concomitante. Así las cosas, entonces,
Si uno junta estos 3 puntos, después de haber ingerido durante por lo menos 5 días una dieta normal, una dieta alta en sal o una dieta baja en sal, generaremos esta curva que ya decimos que es realmente ahora sí una curva presión natriuresis, en donde la variable independiente es la ingesta de sodio y la variable dependiente es la presión arterial. Y que decimos que se le denomina como curva presión natriuresis crónica o curva de función renal crónica. Y esta es la curva que en esencia se utiliza como elemento conceptual desde el punto de vista clínico. En resumen, y tomando en consideración de que ustedes ya llevaron fisiología cardiovascular, podemos plantear que los mecanismos de control que regulan la presión arterial pueden dividirse en mecanismos de corto plazo y de largo plazo. Los de corto plazo ya los hemos evaluado en el curso de la sección de cardiovascular y decíamos que estaban fundamentalmente constituidos estos mecanismos de corto plazo por los vasoreceptores sinoaórticos, mientras que los mecanismos a largo plazo está constituido por la curva presión natriuresis. En principio la curva presión natriuresis crónica. De manera entonces que si uno analiza cada uno de estos mecanismos de control, vemos que el tiempo de reacción para el mecanismo corto y para el mecanismo largo pues es en esencia inmediato. En cuanto se propicia el incremento de presión, esto inmediatamente echa a andarse el mecanismo tanto varorreflejo como el mecanismo de presión natriuresis. Los efectos mesurables de estos mecanismos de control, sin embargo, andan en el orden de segundos a minutos en el caso de los vasoreceptores y en el orden de horas en el caso de la relación presión natriuresis. Hemos dicho que los vasoreceptores se adaptan, se acostumbran a estar sometidos a aumentos de presión arterial, mientras que el mecanismo de presión natriuresis, su adaptación es nula. Por otro lado, la eficacia del mecanismo vasoreceptor disminuye con el tiempo, porque en principio se adaptan, mientras que el caso del mecanismo de presión natriuresis, su eficacia aumenta con el tiempo. Y finalmente, la ganancia que representa con qué facilidad puede retornar el valor de presión arterial una vez que éste se desplaza. Entonces, podemos decir que en el caso de los vasoreceptores la ganancia es finita. Dicho de otra manera, si a un sujeto se le sube la presión arterial de 100 a 180 milímetros de mercurio, que está fuera del rango de operación de los vasoreceptores o del área de operación más eficiente, a lo máximo que los vasoreceptores pueden disminuir la presión arterial será quizás a 140, 150 milímetros de mercurio. Sin embargo, esa misma circunstancia, para el caso de la curva presión natriuresis, esta curva presión natriuresis es capaz, o este mecanismo es capaz de retornar la presión hasta el valor previo al incremento de la presión. De manera entonces que estos dos mecanismos de control de corto y largo plazo participan pues en la regulación de la presión arterial. Cabe decir que en la actualidad se considera que que el sistema vasoreceptor, que en principio tiene efectos mesurables en segundos o minutos, a largo plazo también pueden estar influyendo en el control de la presión arterial. Esto ha sido un área de investigación que está viva y muy activa en el campo de la investigación renal. Estas curvas son para ustedes ampliamente conocidas. Es la curva de presión arterial media, gasto cardíaco sobre resistencia periférica total.
las revisamos en la fisiología cardiovascular y ahora entenderán por qué era importante que ustedes tuvieran una idea de estas curvas. Esta curva en principio decíamos que se construye de manera muy fácil dividiendo esto en 4 cuadrantes y entonces decíamos que si aumenta la resistencia periférica, en principio lo que observamos es que el gasto cardíaco va a caer y entonces, dado que aumenta más la resistencia periférica que lo que cae el gasto, entonces esto hace que la presión arterial media se eleve. Si este experimento lo hacemos en un animal que no tiene varorreflejos y que se ha denervado desde el punto de vista renal y aparte se le ha quitado los riñones, lo que veríamos es que al aumentar la resistencia periférica, entonces lo que observaríamos es que aumentaría la presión arterial en una forma prácticamente proporcional a cómo fuera aumentando la resistencia periférica. Sin embargo, si hacemos el mismo experimento, pero ahora de aumentar la resistencia periférica, pero lo hacemos ahora en un animal que tenga varorreflejos, aunque no tenga riñones, veremos que esta curva se desplaza, de manera entonces que para un mismo nivel de resistencia periférica, el animal con varorreflejos tendrá una menor presión arterial que aquel que no tenga varorreflejos, aun cuando no tenga riñones. Entonces, los varorreflejos atenúan el incremento de presión arterial inducido por el aumento duradero en la resistencia periférica. Pero si ahora hacemos el experimento en un animal intacto, sano, entonces encontraremos que los aumentos duraderos en la resistencia periférica total solo propician aumentos transitorios en la presión arterial media. ¿Por qué? Porque solamente inicialmente al aumentar la resistencia aumentará la presión y dado que los mecanismos de control que controlan la regulación de la presión arterial de corto y largo plazo operan, entonces en esa circunstancia esto hace que retorne la presión arterial esencialmente a su valor previo antes de que se aumentara la resistencia periférica. Las cosas son tales que esta gráfica que deriva del libro de Guyton muestra que los cambios duraderos en resistencia periférica total son incapaces de modificar la presión arterial en tanto que la curva presión-natriuresis opere adecuadamente. Un ejemplo aquí muy sobresaliente es el hecho de que cuando a un sujeto se le amputan los 4 miembros por razones de batalla o de guerra, y si ese sujeto tiene riñones que no tienen incapacidad renal para excretar sal, eventualmente, después de un cierto tiempo, esta persona readquirirá una presión arterial esencialmente normal. Lo mismo sucede en el lado opuesto en aquellas personas que tienen fístulas arteriovenosas. Al principio bajará su presión arterial, pero por el mecanismo presión-natriuresis y varorreflejo operando en conjunto, entonces se logra restablecer los valores de presión arterial. De manera entonces que el que tenga uno incapacidad renal para excretar sodio haría que en un sujeto que tenga este problema, la amputación de los 4 miembros sí haría que este sujeto desarrollara cierto grado de hipertensión. De manera entonces que el sistema que regula el volumen líquido extracelular tiene 2 propósitos. 1, mantener el contenido corporal de sodio y segundo, regular la presión arterial a largo plazo. Está diseñado primariamente para defendernos de la depleción de sodio. En tanto que el riñón funcione adecuadamente, nos permite regular el contenido de sodio dentro de límites estrechos, no obstante que haya grandes cambios en el consumo de sodio. Pero si el riñón funciona de manera inadecuada, habrá retención de sodio primaria o secundaria y por lo tanto edema.
Se alcanzará el balance de sodio si y solo si el aparato cardiovascular es capaz de aumentar la presión arterial media de manera permanente al nivel apropiado para vencer la inadecuada función del riñón. De manera entonces que en general estos pacientes desarrollarán hipertensión. Y si la hipertensión no es suficiente para vencer la operación inadecuada, estos sujetos seguirán reteniendo sodio. Pero no se alcanzará el balance de sodio. No se alcanzará el balance de sodio. Es decir, no será capaz de regular el contenido corporal de sodio si el aparato cardiovascular es incapaz de aumentar la presión arterial y en consecuencia se desarrollará un estado edematoso, como el observado en insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática y síndrome nefrótico. Así entonces, terminamos el manejo renal de sodio y agua, simplemente recordando que el tiempo de ajuste para el balance de sodio es de 2 a 4 días. La máxima excreción reportada es del orden de 250 a 400 miliequivalentes por metro cuadrado por día. Y la mínima excreción es de 0 a 2 miliequivalentes por día. La pérdida fecal puede reducirse a 0. Y si no hay pérdidas cutáneas, el balance negativo no progresa, aún sin ingestas. De tal manera que la depleción de sodio no progresa. A diferencia de lo que sucede con agua, que en el momento en que nosotros dejamos de ingerir agua, indefectiblemente caemos en hidropenia progresiva que nos va a llevar a la muerte. En el caso del sodio, si nosotros disminuimos nuestra ingesta de sodio, el sistema lo que hará será lo suficiente para poder retener la máxima cantidad de sodio, evitar que se elimine sodio, de manera que eventualmente la depleción de sodio no progresa. Con esto terminamos el aspecto del manejo renal de sodio y agua.